Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema propiedades de las funciones exponenciales y logarítmicas. Bien, vamos a comenzar con la función exponencial. La función exponencial es aquella que tiene como característica principal. Está formada por una base que vamos a denominar como un valor a en general, que es un valor constante. Puede ser cualquier número que sea constante. Y pues en este caso la variable estará en el exponente, siempre va a estar en el exponente y por eso se denomina función exponencial. Bueno, en forma general tenemos que la función exponencial se define como f de x igual a elevado a la x, con la aclaración que a debe ser mayor que 0 y también distinto de 1. Y bueno, x pertenece a cualquier número en el conjunto de los números reales. En este caso, las funciones exponenciales pueden ser crecientes o decrecientes. Vamos a ver algunas propiedades de la función exponencial. El dominio de la función es el conjunto de los números reales y el recorrido está en el intervalo de 0 al infinito positivo. El rango de la función son todos los números reales positivos. La base con exponente 0 es igual a 1. Recordemos que en esta propiedad todo número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces, la gráfica de esta función exponencial siempre va a pasar por el punto 0 en x y 1 en y. Y luego tenemos que toda base con exponente 1 es igual a la misma base. La gráfica de esta función pasa por el punto 1 en x y el valor que tome en este caso la base en y. La función tiene como asíntota al eje de las x, es decir, no corta en el eje de las x. Y todas las funciones exponenciales son continuas. Bien, para hacer una gráfica en forma general de la función exponencial, vamos a trabajar en un plano cartesiano. Primero, la función exponencial de forma general. Vamos a graficar la función general a la x. Entonces, la primera aclaración, básicamente esta función generatriz va a pasar por el punto 0 en x y 1 en y. La gráfica en general de la función exponencial es la siguiente. Siempre debemos tomar en cuenta que tiene como asíntota al eje de las x. Y como es continua, tiene básicamente esta forma, la función exponencial. Siempre pasando por este punto 0, 1 en el eje de la y. Y como es continua, esta gráfica tiende al infinito. Como vemos, en este caso, el dominio, es decir, los valores que puede tomar la x, va a ser cualquier número del conjunto de los reales. Sin embargo, en este caso, el rango solamente vamos a tomar desde el eje positivo de la y, cualquier número del eje positivo de la y. Y la asíntota, es decir, ese punto por donde no corta la gráfica es el eje de las x, porque solo lo estamos graficando hacia el eje de la y. Bien, eso en cuanto a función exponencial. Vamos ahora con la función logarítmica. Bueno, la función logarítmica en este caso está definida con la expresión. Vamos a volver a escribir la expresión. F de x es igual al logaritmo en base a de x. Y siempre vamos a leer así este tipo de funciones. Logaritmo en base a de x. Con la aclaración de que este valor a tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. Vamos ahora con las propiedades de las funciones logarítmicas. Bueno, la primera aclaración, la función logarítmica es la inversa de la función exponencial. Ya vamos a trabajar con la gráfica para que se entienda esta propiedad. El dominio de la función logarítmica ahora va a ser desde el intervalo del 0 al infinito positivo. Es decir, solo trabajamos con los valores positivos de la x. El rango de esta función logarítmica va a estar definida en el conjunto de los reales positivos, con la aclaración de que a es mayor que 0 y distinto de 1.
El recorrido está dado por todo el conjunto de los números reales. En este caso, la gráfica va a pasar. Cuando tenemos el logaritmo en base a de 1, que es igual a 0, la gráfica va a cortar en el punto 1, 0. Y ahora, distinto de la función exponencial, la función logarítmica tiene como asíntota al eje de la y. Entonces, para comprender esta función, también vamos a hacer la gráfica generatriz, es decir, la gráfica de esta función logarítmica. También trabajamos en un plano cartesiano. Bueno, la primera propiedad me dice que solo el dominio va a estar en el eje positivo de las X. Y vamos a trabajar con este punto de corte. El punto, 1 en X y 0 en Y. 1 en X y 0 en Y. Por aquí va a pasar esta función logarítmica. Bien, vamos a trazar la generatriz de la función logarítmica, que básicamente sería de la siguiente forma. Pasa por el punto 1, 0. Y recordamos la propiedad que me decía, la asíntota ahora es el eje de la Y. Entonces, nunca va a cortar por no va a cortar en el eje de la Y. Solamente va a topar hasta un punto cerca al eje de la Y, pero nunca va a cortar en el eje de la Y. ¿Por qué es la inversa de la función exponencial? Miren, vamos a hacer una pequeña recta que corte exactamente en 2 al eje de las X y al eje de la Y. Y si nos acordamos de la función exponencial, iba por este punto que era 0 en X y 1 en Y. Y la gráfica que habíamos trazado para la función exponencial fue la siguiente. Justamente así. Entonces, esta es la función exponencial. Y la gráfica que tenemos de azul es la función logarítmica. ¿Por qué son, en este caso, las inversas? Si nosotros vemos en esta línea de verde que trazamos justamente en la mitad del plano, vamos a ver que las gráficas son básicamente como un espejo. Por eso son las inversas, porque se trabaja la función exponencial como la inversa de la función logarítmica. Y además podemos pasar de exponente a logaritmo. Entonces, esas serían las propiedades de las dos funciones. Vamos ahora a ver con un ejemplo todas estas propiedades que acabamos de mencionar de las funciones exponenciales y logarítmicas. Bueno, tengo en este ejemplo, primero vamos a trabajar con la función f de x igual a 3x. Esta sería la función exponencial. Entonces, vamos a hacer una tabla de valores. Tomando los valores para x de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar, en este caso, en la función original. Empezamos en la función exponencial. La función exponencial f de x igual a 3 elevado a la x. 3 elevado a la x. Bien, como estamos trabajando en este caso con esos puntos para la x, empezamos reemplazando. Empecemos, f de menos 3 es igual. ¿Qué voy a evaluar en la función original? Es decir, donde está la x, reemplazo por el valor que toma en este caso. 3 elevado a la menos 3. Hacemos uso y ayuda de nuestra calculadora y hacemos este proceso. 3 elevado a la menos 3 es igual a 1 sobre 27. Ya tengo el primer valor. Cuando x vale menos 3, f de x es igual a 1 sobre 27. Voy con el siguiente valor. F de menos 2 es igual. Ahora la x vale menos 2, por lo tanto, f de menos 2 va a ser igual. Elevo 3 a la menos 2 y me da como resultado un noveno. Entonces, cuando x vale menos 2, f de x es igual a un noveno. Y así voy a terminar toda esta tablita de valores
reemplazando donde está la X por el valor que tengo en la tabla de valores. Llenamos en este caso con los valores restantes, 1/3, 0, 3, 9 y 27. Ya tengo esta tabla de valores para la función exponencial f de x igual a 3x. Entonces, vamos a hacer un plano cartesiano. En el eje de la y en el eje de las x. Vamos a trabajar en un mismo plano cartesiano para las dos funciones para verificar las propiedades. Entonces, el origen, el 0, ponemos los valores 1, 2 y 3, menos 1, menos 2 y menos 3. Bueno, cuando x vale menos 3, f de x es igual a 1 sobre 27. Bueno, vamos a trabajar en este caso con las funciones originales, pero transformada a decimales. Es decir, 1 dividido para 27 me da aproximadamente 0,04. Voy a ponerlo aquí abajo para que se entienda. 0,04. Entonces, ese valor es el valor que debo colocar en y. Más o menos estaría al lado del 0, justamente un poquito separado del 0. Entonces, cuando x vale menos 3, f de x es igual a 0,04. Vamos a decir que está justo aquí, arribita del 0, más o menos por aquí. Entonces, tengo este primer punto. Cuando x vale menos 2, f de x es igual a 1 noveno. Bueno, 1 dividido para 9 es igual a 0,1. Ese 0,1 también estaría más o menos por aquí. Cuando x vale menos 2, f de x es igual a 0,0. Y vamos a escribir también ese valor aquí, 0,111 al infinito. Vamos con el siguiente valor, 1 dividido para 3. Bueno, 1 dividido para 3 es igual a 0,3. Cuando x vale menos 1, f de x es igual a 0,3. Vamos a poner este valor por aquí. Luego tengo que cuando, en este caso, x vale 0, y este valor es 1. Cuando x vale 0, f de x es igual a 1. Y si recordamos nosotros en las propiedades de la función exponenciales, las funciones de este tipo, cuando tiene el exponente x, pasa justamente por este punto, 0 en x y 1 en y. Vamos con el siguiente punto. Cuando x vale 1, f de x es igual a 3. Entonces, cuando x vale 1, f de x vale 3. Y tengo este punto de aquí. Cuando x vale 2, f de x vale 9. Bueno, vamos a poner un valor aproximado. Vamos a decir que luego sería el 4, 5, 6. Más o menos por aquí vamos a ponerle el 9. Cuando x vale 2, f de x es igual a 9. Entonces, es justamente esta coordenada en el plano cartesiano. Y finalmente tenemos que cuando x vale 3, f de x es igual a 27. Igual vamos a poner un valor aproximado que más o menos estaría por aquí, ese valor de 27. Cuando x vale 3, f de x es igual a 27. Con estos puntos que hemos hecho, ya puedo trazar la gráfica de esta función. Vamos a trazar esta gráfica de la función 3x con este color verde para diferenciar de la función logarítmica. Entonces, unimos estos puntos un poquito igual, aproximando la gráfica hacia el punto más hacia la izquierda y hacia el infinito positivo también. Entonces, unimos estos puntos de esta forma
Y ya tenemos aproximada esta función exponencial, que estaría por estas coordenadas. Listo, también tiende al infinito y verificamos que la asíntota sigue siendo el eje de las X, porque nunca corta en un valor en el eje de las X, por más que escribamos puntos de corte. Vamos ahora a trabajar con la función logarítmica. Bueno, la función logarítmica habíamos visto que es la inversa de la función exponencial. Entonces, los valores que habíamos puesto en este caso para la función en Y, vamos a utilizar los mismos para, en este caso, los valores en X. Los valores serían en X 1 sobre 27, en X 1 sobre 9, 1/3, 1, 3, 9 y 27. Y vamos a trabajar con estos valores reemplazando en la función logarítmica. Al ser la inversa, tendría que, como los valores de Y se transformaron en los valores de X, pues los valores de X se van a transformar en los valores de Y de esa función logarítmica. Es decir, tendría aquí menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. ¿Y por qué puedo realizar eso? Porque esta función exponencial es la función 3 elevado a la X. Y esta función logarítmica es el logaritmo en base 3 de X. Es decir, se trata de la misma función. Estamos trabajando con los mismos datos básicamente de estas funciones, solamente que son una la inversa de la otra. Y entonces vamos a graficar esos valores en nuestra gráfica que tenemos en el plano cartesiano. Cuando X es igual a 1 sobre 27, bueno, este vamos a tomar el valor aproximado, es decir, 0,04 en X, más o menos por aquí, y sería menos 3 en Y. Más o menos tendríamos este punto aquí. Luego tengo un noveno en X menos 2 en Y. Un noveno que es 0,11. Vamos a decir que está por aquí. Y menos 2 en Y, justamente aquí. Luego tengo el valor 0,3 en X y menos 1 en Y. 0,3 en X, vamos a decir que está por aquí, y menos 1 en Y. Que tenemos justo esos valores. Luego tengo 1 en X y 0 en Y. 1 en X, que sería este valor, y 0 en Y. El siguiente valor, tengo 3 en X y 1 en Y. 3 en X y 1 en Y. El siguiente valor, 9 en X. 9 en X, vamos a decir que está el 9 más o menos por aquí. Listo. 9 en X, 2 en Y. 9 en X y 2 en Y. Y finalmente tengo el valor de 27 en X. El 27 igual vamos a tomar este valor aproximado. Y 3 en Y. Entonces, 27 en X hasta el número 3 en Y. Que justamente me da este punto. Entonces, ahora vamos a unir estos puntos para la función logarítmica. Logaritmo en base 3 de X. Uno de estos puntos, y me da aproximadamente esta función. Si nosotros vemos, igual puedo trazar esa recta que me va a servir como el espejo de estas funciones para verificar que se trata justamente de esta función inversa. La exponencial es la inversa de la logarítmica y al revés también, la logarítmica es la inversa de la exponencial. Estas serían básicamente las propiedades de estas funciones exponenciales. Recordemos trabajar siempre los valores haciendo uso de la calculadora y reemplazando en este caso X por lo que tenemos en las tablas de aquí. Además, la aclaración. La función exponencial tiene como asíntota al eje de las X y la función logarítmica tiene como asíntota al eje de la Y.
Miren, no corta en el eje de las X y no corta en el eje de la Y. Bien, eso sería todo por esta clase. Muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse para recibir más información.